Es preciso, con miras elevadas, procurar la realización de una obra grande para que esta universidad sea una de las primeras del mundo. Mi sueño dorado es ver en Madrid, creada durante mi reinado y para bien de la cultura patria, una universidad que llegue a ser famosa como modelo del centro de enseñanza. La dehesa de la Moncloa se ha llenado de voces, letras y esfuerzos que han marcado una parte decisiva de la historia española. Lo que durante siglos fue un lugar de descanso y recreo se convirtió a partir de 1927 en el depositario de las ilusiones filantrópicas y humanistas de muchas personas, que vincularon su vida al desarrollo de un gran proyecto de ciudad del saber, una ciudad soñada para ser universidad. Un espacio físico donde la ciencia, el arte y la convivencia fueran motor de progreso y orgullo para un país que venía de sufrir serios reveses históricos. Reveses que iban apagando los destellos de un añorado pasado de grandeza en lo cultural y en lo político. La primera voz, por tanto, sería la del monarca Alfonso XIII, que expresaba el sueño de legar a su país una gran obra que marcase su reinado para la historia. Un sueño generoso, pues lejos de ser una obra de culto a la personalidad, a la que tantas veces se han inclinado las monarquías, era un legado para el pueblo. El impulso desde el desarrollo y la transmisión del conocimiento determinaría la conformación de un país más libre, más rico y más admirable que cualquiera de las conquistas geográficas. El día 17 de mayo de 1927 es el día en que esta voz se transforma en ilusiones y esfuerzos. Se creaba la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria de Madrid, presidida por el propio rey. A partir de aquí, todos los regímenes que han gobernado en España en ese convulso siglo XX harán propio el sueño. Lo que empezó siendo un proyecto monárquico fue acogido con respeto y admiración por la Segunda República. Tras la Guerra Civil, la dictadura del general Franco adaptó a su ideología el proyecto y no solo no desterraría, como hizo en otros ámbitos, la marca republicana, sino que se comprometería activamente en el proyecto urbanístico de la ciudad del saber. Así, 40 años hasta la llegada de la democracia, que igualmente respetaría el legado y lo tiene como motivo de orgullo. Se cierra un ciclo con otro rey en la jefatura del Estado, Juan Carlos I, nieto del inspirador Alfonso XIII, para quien es difícil el progreso de un país que no investigue y forme adecuadamente a su juventud. Somos seres que estamos sustentados en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que sentimos, pero como individuos. Y esa sustentación o sustentamiento se debe a que tengamos libertad de conciencia, libertad de mente, libertad no solo de expresión. A mí me llama mucho la atención esa teoría ahora de, bueno, que duda cabe que la democracia necesita libertad de expresión. Pero la democracia lo que se necesita, sobre todo, la libertad de expresión es una consecuencia, en este caso es un residuo, lo que necesita sobre todo es libertad de pensamiento, saber pensar, tener las neuronas libres de contaminaciones, de fanatismo, de palabras, yo le llamo alguna vez en algún escrito que tenemos grumos mentales, y un grumo es una cosa apelotonada que no fluye. Nuestra cabeza, en lugar de esas millones de neuronas que dicen los neurólogos que tenemos, pues se convierte en 4 o 5 bloques, grumos, apelotonados, ¿no? Grasientos incluso, imagínate, grasientos el cerebro, ¿no? Por dentro. Bueno, tiene que ser necesariamente por dentro, pues que no te permite pensar. Entonces, la educación es lo que hace, como decía el poeta, hace el alma navegable. Ese ha sido el esfuerzo durante casi 80 años. Solo por ser aglutinador de ideologías tan dispares, cuya defensa ha causado heridas tan profundas que han marcado la personalidad de este país, ha merecido sin duda la pena. La ciudad universitaria es una huella física e intelectual de la historia del siglo XX español y una apuesta consolidada para el futuro en este siglo XXI. En la Moncloa, en la ciudad universitaria, en la nueva Atenas, se ha luchado por las libertades, se ha progresado en la igualdad de todos los ciudadanos, con el único y gran impulso de la investigación, la docencia, el estudio y la dedicación a la ciencia y la cultura.
Con tan buenos principios no podría haber malos fines. Respondía a esos ideales de la Universidad Alemana que funda modernamente, la idea moderna de la universidad la funda Guillermo de Humboldt en 1810, cuando se funda la Universidad de Berlín, con un lema que a mí siempre me ha emocionado y me ha interesado y me ha parecido ideal y me sigue pareciendo ideal frente a la universidad pragmática, en la que se forma la gente para colocarse. Eso es una aberración, ya lo había dicho Walter Benjamin, pero el ideal de Humboldt se concentraba en dos palabras: en libertad y soledad. O sea, que los muchachos estuvieran allí, los jóvenes universitarios, 5 o 6 años, 10 o 12 semestres, en un espacio libre, sin preocuparse casi de su colocación futura, pero proyectados hacia la ciencia, el conocimiento, hacia la cultura, hacia los ideales que hay que tener para que la cultura progrese en esa edad, ¿no? Y al mismo tiempo soledad, que sea un espacio de aislamiento, no tanto de los problemas, porque se vive en el mundo, la universidad está en el mundo, sino soledad ante los problemas concretos de la pragmacia que corrompe, yo creo, ese ideal de universidad, ese ideal de saber, ese ideal de conocimiento que estaba en la vieja idea de Humboldt. La ciudad universitaria, que sería no solo para los españoles, un poco para quitar a los españoles del centro, los estudiantes del centro de la ciudad, de las fondas, de las posadas, y en cambio pues hacer un campus moderno, sino también pues para que fuese una universidad hispanoamericana. Entonces el espíritu de la raza era muy fuerte, se entendía que podía ser la gran universidad, no solo española, sino hispanoamericana. Así lo pensó Alfonso XIII, un rey que no tuvo un reinado cómodo. Cuando se ideó este proyecto se convivía en un contexto conflictivo en lo social, decadente en lo militar y económico y rígido en lo político. Estábamos en los finales de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. Sin embargo, el monarca estaba firmemente comprometido con el desarrollo del saber. En ese momento se cumplían sus 25 años de reinado. En este periodo se había constituido la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Se había promulgado la ley que permitía el acceso de la mujer a la universidad y se habían construido la residencia de estudiantes y su homóloga femenina, la residencia de señoritas. Vivíamos lo que se llamó la Edad de Plata de la cultura española, con filósofos de la talla de Ortega y Gasset, científicos como Santiago Ramón y Cajal o Blas Cabrera. Todos ellos tendrían su puesto en la universitaria. Mientras, en la colina de los Chopos se concitaba una generación genial de artistas como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Salvador Dalí o Luis Buñuel. Era la vida de la residencia de estudiantes y los frutos de la educación propiciada por la institución libre de enseñanza y el propio Estado desde finales del siglo anterior. El contexto cultural de España en el siglo XX es la llamada Edad de Plata y indudablemente desde el punto de vista literario y desde el punto de vista artístico y desde el punto de vista también científico, universitario, España culturalmente es un país avanzado, aunque tiene todavía retrasos en la economía y en la estructura de tipo ya pues social. Pero lo que sucede es que hay luces y sombras en la época. Alfonso XIII fue un rey moderno, a pesar de que hubo pues la dictadura de Primo de Rivera y precisamente en ese momento de la dictadura de Primo de Rivera es cuando surge la generación del 27 y todo ese florecimiento cultural es el que produce la ciudad universitaria. También hay que decir otra cosa, que en Madrid, desde el punto de vista urbano, tiene una mutación y un cambio, un primer cambio de modernidad. Se pasa del Madrid de la Restauración a un Madrid en el que hay un proyecto, precisamente del mismo año, 1927, el de Yasen Zuazo, de la prolongación de la Castellana. Y
con ese proyecto, más el proyecto de la ciudad universitaria, Madrid territorialmente, desde el punto de vista de su perímetro, crece. Para sus bodas de plata como monarca prescindió de otros homenajes y destinó todos esos fondos al gran proyecto de la ciudad universitaria, para el que además donó las 320 hectáreas donde se erige. Su liderazgo en la Junta Constructora de la Ciudad Universitaria hacía que se reuniese 2 veces al mes con los demás miembros para conocer el desarrollo del proyecto. En esta junta estaban, entre otras, 2 personas cuyo protagonismo fue decisivo en la plasmación de la idea. Una es Florestán Aguilar, secretario de la Junta, odontólogo y amigo del rey, cuya labor tuvo grandes repercusiones en el desarrollo de la ciudad universitaria. Conocedor del sistema universitario norteamericano, porque allí se había formado, propondría su arquitectura como modelo, además de utilizar todos sus contactos e influencias para que instituciones estadounidenses como la Fundación Rockefeller colaboraran en el proyecto. El otro fue el arquitecto director Modesto López Otero, que sería el técnico fundamental implicado en el planteamiento y obras de la ciudad universitaria. Durante la existencia de la Junta, desde el año 27 hasta el 69, será la única persona que permanezca en su función, independientemente de la orientación ideológica de los distintos gobiernos. Además, él será uno de los 4 exploradores que busquen en Europa y Norteamérica la inspiración y la experiencia de diferentes modelos de universidad para conseguir que la de Madrid fuese mucho más que una más. Sí recuerdo que mi padre todas las tardes salía, y todas las mañanas, por supuesto, diciendo, voy a ver a don Alfonso. Eso sí lo recuerdo. Y bueno, pues para él debió de ser, eso yo me lo supongo perfectamente, puesto que a lo largo de toda su vida, que fue bastante, no tanto como debía haber sido, pero bastante larga, pues fue su ilusión. Y su trabajo, bueno, tremendo, tremendo. Y la prueba es que, bueno, pues cantidad de gente de fuera ha venido a ver la maqueta. Yo creo que esa fotografía que puedo enseñarles es interesante, está mi padre explicando las cosas, y bueno, luego ha sufrido muchas transformaciones, la ciudad universitaria, cantidad, porque por un lado yo creo que, bueno, eso ya viene en la cosa técnica, ¿no?, que tenía quizá menos edificios, era una cosa muy ajardinada como es, en efecto, maravillosa, que creo que debe estar muy bien tenida, ¿no?, que se debe de preocupar ahora en estar muy bien tenido, importantísimo. Los edificios yo creo que son, pensando en la época, era una maravilla, ahora creo que sigue siendo muy bueno, y que también se debía de tener mucho cuidado, sobre todo guardar ese cariño, que toda esa gente que trabajó para ello, yo creo que puso el alma en ello. Yo creo que sí, porque realmente era una ilusión, y trabajo todo, trabajo sin horas. López Otero, director de la Escuela de Arquitectura de Madrid, tenía el ambicioso mandato de que fuese ejemplar, fachada de nuestra mejor cara, y que además se convirtiera en el referente de la cultura panhispánica. Junto al decano de farmacia, José Casares, el catedrático de matemáticas, Antonio Simonena, y el de ciencias, Julio Palacios, emprendió un viaje de 2 meses que les habría de llevar a 17 ciudades de los 2 lados del Atlántico. El germen de la ciudad universitaria eran los estudios de medicina. Se buscaba la combinación de facultad y hospital, donde unir docencia y clínica. Por eso interesaba Europa, con algunos ejemplos destacables, y sobre todo Norteamérica, cuyo modelo de campus superaba en grado de cohesión los modelos europeos, constituidos por facultades disgregadas e integradas en los cascos urbanos, o que seguían el modelo claustral de las universidades medievales. España, en ambos casos, ya tenía ejemplos de primer orden. Nuestra tradición universitaria nos refiere obligatoriamente a ciudades desarrolladas prácticamente en torno a la universidad medieval, como Salamanca o Alcalá de Henares. En este momento, sin embargo, en la capital, seguíamos el modelo de caserones y palacetes dispersos por toda la ciudad,
cuya arquitectura no estaba pensada para la docencia y la investigación, sino las más de las veces para vivienda, bailes o funciones administrativas. No se puede hablar de un modelo europeo realmente. O sea, yo creo que es muy distinto, por ejemplo, el caso de Inglaterra, con las universidades de Oxford y de Cambridge en unos realmente espacios muy amplios, prácticamente una ciudad, universidad, que yo creo que además es el modelo que toma el ferretero Harvard cuando hace la primera gran universidad americana, y luego pues las universidades tradicionales, como podía ser la Sorbona o podían ser las universidades españolas, ocupando edificios dentro del casco histórico de las ciudades. En todo caso sí había, digamos, el empeño o la idea de hacer una gran universidad nueva, y yo creo que se considera poco la posibilidad de dar una vuelta por Europa, porque enseguida aparecen los contactos con la Fundación Rockefeller, que les financia un viaje de estudios, etcétera, y se fija, yo creo que muy pronto, el modelo de universidad americana, que era además donde se estaban haciendo universidades nuevas. O sea, en Europa no se hacían universidades nuevas en aquel momento, entonces se trataba de hacer una universidad ex novo, y el modelo que había es el americano. Claro, se toma el modelo físico de la universidad americana, o se intenta tomar el modelo físico de la universidad americana, pero no mucho más allá. Desde el año 1836, la Universidad Complutense de Alcalá, que fundara el cardenal Cisneros en 1499, se había trasladado a Madrid por orden de Isabel II, pasando a denominarse Universidad Central. Una de sus singularidades era ser la única en España con posibilidad de otorgar el grado de doctor. Este privilegio se mantendría, con alguna pausa, hasta mediados del siglo XX. Todo cambiaba con el proyecto de Alfonso XIII y el resultado de la experiencia de estos 4 viajeros. La ciudad universitaria se fijaría en el modelo de campus norteamericano. Esto suponía una construcción de gran escala, con la presencia activa de la naturaleza, con autonomía funcional y ensamblaje entre el modelo espacial y el pedagógico. Para Madrid, se quería además que la universidad estuviese próxima a la ciudad, pero con cierta independencia. La idea de un gran espacio de convivencia, propiedad exclusivamente de la universidad, donde se van instalando los distintos edificios, y entonces se fomenta las relaciones entre los estudiantes, profesores, etcétera. Es decir, hay una vida que se desarrolla dentro del campus. Yo creo que también en esas cosas hay mucho más el mito que la realidad, ¿no? Luego las cosas no son tan claras ni tan... Pero bueno, realmente toman ese modelo como modelo físico, y luego pues eso va sufriendo una serie de vicisitudes. Yo creo que desde el punto de vista de la realidad física, la más grave es el paso de la carretera de La Coruña cortando la ciudad universitaria por en medio, ¿no? Que podía haberse evitado perfectamente. Pero claro, como era un marco de exposición del Nuevo Madrid, también había la tentación de decir, pues entramos en Madrid atravesando el Nuevo Madrid, y luego de eso resulta lo que al final ha resultado, ¿no? Pero vamos, yo creo que había pues un modelo físico, pero de luego en absoluto no hubo nunca un entendimiento de lo que es de verdad una universidad americana, ¿no? En cuestiones pedagógicas se apreciaba el modelo alemán basado en seminarios y laboratorios, la preparación enciclopédica francesa y la fórmula de formación intelectual y deportiva defendida por el modelo británico. Pero sobre todo se admiraba el espíritu filantrópico del campus norteamericano. El estilo arquitectónico de sus edificios se decantó prioritariamente por los movimientos y actuaciones que emanaba de la vanguardia europea. Este fue uno de los grandes aciertos del director Modesto López Otero, que unió a su formación más clasicista la participación de una generación de jóvenes arquitectos. Era la generación del 25, cuyo bagaje estaba constituido por ilusión, calidad y modernidad, como buenos conocedores de las tendencias arquitectónicas imperantes, la escuela de la Bauhaus, el magisterio de Le Corbusier o el estilo californiano. La combinación de ambas concepciones dio como resultado las actuaciones que definirían el estilo de la ciudad universitaria de Madrid.
Era hablar de ellos y voy a ir con Bravo o voy a ir con ahí el otro que iba muchísimo, bueno, con Torroja mismo, a cual a mí me imponía mucho, porque su inteligencia era muy grande y entonces... Y yo creo que todos ellos, es Barroso, otro también, en fin, todos ellos yo sé que se llevaban estupendamente, que padre con ellos tenía una gran confianza y ellos una gran confianza en mi padre. Entonces yo creo que un conjunto perfecto. Yo eso sí lo recuerdo muy bien, muy bien, muy bien, que fue una amistad muy sincera y Pascual Bravo, bueno, yo creo que duró todo el tiempo. Y yo también, efectivamente, les he tenido muchísimo cariño, porque eso sin querer se va uniendo. Contó con la colaboración de un grupo de arquitectos excelentes, ¿no?, que continuaron durante la República. Es decir, la República no produce el menor replanteamiento, es decir, con sus virtudes y sus errores continúa el plan que se había trazado durante la monarquía, y se hacen los mejores edificios de la universitaria, se hacen durante la época de la República. La construcción de la ciudad universitaria inició sus obras en 1928, ya con un plan director definido. Tras algunas aproximaciones, definitivamente se establecerían 5 zonas principales. La primera, el Grupo Mayor, comprendería los complejos del Rectorado, Biblioteca y Paraninfo, reservado para el propio López Otero, más los de Filosofía, Derecho y Ciencias. En segundo lugar, la zona médica, con la Escuela de Odontología y las facultades de Farmacia y Medicina, más el Hospital Clínico. La generación de un primer núcleo universitario en la Moncloa se realizó al abrigo de unos usos sanitarios preexistentes, propiciados, entre otras razones, por el gran número de bajas sufridas en la Guerra de Marruecos. Después, la zona de residencias de estudiantes, que se pensó llenarían de vida la ciudad universitaria y sacarían a los alumnos de las deficientes pensiones tradicionales, además de agruparlos en una zona concreta con las ventajas que eso tenía para el orden público. La cuarta zona correspondía a las áreas deportivas y de ocio. En un proyecto como este era imprescindible la formación completa del estudiante, lo que suponía hacer válida la máxima latina de mens sana in corpore sano. Para ello se planeó un gran estadio con capacidad para 65.000 personas y un embarcadero deportivo en la unión con el río Manzanares. Además, la ciudad universitaria tenía que ser una ciudad jardín. Los complejos docentes tenían que enriquecerse con el disfrute de una sana naturaleza. La quinta la componían la zona de las Bellas Artes, en la que estarían la Escuela de Arquitectura y la de Pintura, Escultura y Grabado. Por último, otros edificios como la Central Térmica, el Club de Estudiantes o la Iglesia ya no seguirían los criterios de zonificación. Todo ello con un trazado marcado por la geometría y la axialidad que aportaban 2 vías fundamentales, la que se llamó Avenida de Alfonso XIII, hoy Avenida de Puerta de Hierro, y la Avenida de la Universidad, que en el presente es la Avenida Complutense. Yo creo que ha sido pues, una empresa fantástica. Raramente en España, y yo creo que todavía menos en Madrid, se ha acometido una empresa con tanta visión de futuro, ¿no? Es decir, vamos a hacer un gran campus universitario, ¿no? Además con visión de futuro para muchísimos años, ¿no? Entonces yo creo que fue una empresa fantástica que nació pues y que se desarrolló con las dificultades propias de una empresa de este tipo. Es decir, ha habido una idea inicial, ha habido una serie de estudios, se operó con muy buena voluntad y probablemente con no tanta inteligencia, pero vamos, un país da de sí lo que da de sí, o sea, tampoco se podía pedir más. El resultado, yo creo que ha sido, como concepción urbana y como arquitectura, ha sido fantástico. O sea, durante mucho tiempo realmente la arquitectura moderna que se podía enseñar en Madrid estaba en la universitaria, o sea que había una excelente arquitectura. Luego, pues como ha pasado probablemente también con el resto del país, pues no hemos sido capaces de valorar lo que teníamos y de cuidarlo adecuadamente, pero yo creo que nunca es tarde. El proyecto recibió premios y alabanzas internacionales.
En febrero del 29 se aprobaron los criterios de contratación y los pliegos de condiciones. Además, se distribuyeron los proyectos de edificación. Miguel de los Santos realizaría medicina, odontología y ciencias físicas y químicas. Agustín Aguirre, las facultades de filosofía y farmacia. Pascual Bravo se ocuparía de la Escuela de Arquitectura. Los campos de deporte y residencias de estudiantes se le encomendaron a Luis Lacasa. Y por último, el Hospital Clínico, la Central Térmica y el Pabellón de Oficinas de la Junta a Manuel Sánchez Arcas. El magnífico proyecto suponía además un gran desafío de planeamiento y urbanismo a la orografía de la finca de la Moncloa. Todo esto solo se pudo superar gracias al talento del joven ingeniero de caminos Eduardo Torroja. Acertadamente incorporado al equipo por Modesto López Otero, Torroja tenía que adaptar un espacio accidentado, con la vaguada que provocaba el arroyo de Cantarranas, entre otros obstáculos, a un espacio edificable y de viarios accesibles para los estudiantes, profesores y personal de la universitaria, además de colaborar en el cálculo de las estructuras de todos los edificios. Entonces mi padre, con 3 años de carrera, pues entra a trabajar con este equipo. Fundamentalmente yo creo que lo que le marcó de verdad fue como un ingeniero entrar en un equipo de arquitectos. Él era el único ingeniero, se ocupaba de todas las obras de la universitaria y yo creo que allí pudo desarrollar su interés por la estética, por los conceptos arquitectónicos, por el arte de construir en definitiva. Gracias a ver, yo creo que si no hubiese sido por esa propuesta de su nombre para entrar a trabajar en el equipo de la universitaria, no hubiera sido igual la obra de mi padre, el resto de la obra de mi padre. A partir de junio del 29 comienzan las obras de explanación, movimiento de tierras, desmontes, apuntalamiento de terrenos, rasantes, diseño de los viarios, dirigidos por Aguirre Gonzalo y Eduardo Torroja. De las zonas ajardinadas se ocuparía Cecilio Rodríguez. Muchas de las constructoras hoy importantes comenzaban sus historias en esta época. Una de ellas, Agromán, ganó el concurso para estos trabajos que exigían una moderna maquinaria y una ingente mano de obra, lo cual era inyección de empleo muy necesaria para el país, que además suavizaba en cierto modo la conflictividad laboral y social del momento. Ahora sería fundamental la labor de Eduardo Torroja. Incorporando las últimas técnicas y materiales como el hormigón armado, levanta los imprescindibles viaductos del aire, el de los 15 ojos, sobre la vaguada de Cantarranas, y un tercero en la zona dedicada a los deportes. En la avenida de la Universidad tiene que introducir pantallas de contención para que se pueda urbanizar. Además, proyecta y construye una estación de tranvía que aliviaría los déficits de comunicación entre Madrid y la Universitaria y que serviría de estación para los que asistieran a las competiciones deportivas del monumental estadio.